Hola a todos. A la sombra de los ambiciosos sueños de Vladimir Putin de revitalizar el imperio ruso, se está gestando una crisis interna. Lo que comenzó como una búsqueda para recuperar territorios perdidos se ha convertido en una historia de terror para el hombre que pretendía restaurar la antigua gloria de Rusia. Desde la alarmante invasión de Georgia en 2008, seguida de la anexión de Crimea en 2014 y culminada en la actual guerra de Ucrania, las acciones de Putin no solo han desatado la indignación internacional, sino que también han encendido el descontento entre sus ciudadanos. A medida que su control del poder se debilita y el espectro de la guerra civil se cierne sobre él, el imperio que trató de construir se tambalea al borde del colapso. El desarrollo de este drama se hace eco de precedentes históricos y plantea la solución. Pregunta: ¿puede Putin mantener su dominio en un país que se vuelve cada vez más contra él? Catalizador: el Oblast de Kursk. El colapso de un imperio requiere un catalizador. Ese catalizador llegó el 6 de agosto de 2024, cuando Ucrania hizo algo que nadie creía que haría jamás: invadir el Oblast de Kursk. Curiosamente, las primeras noticias sobre la invasión de Kursk no vinieron de Ucrania. No hizo grandes proclamaciones de su intención de tomar territorio ruso. El Ministerio de Defensa del país anunció que un grupo de 300 soldados ucranianos había cruzado la frontera de Kursk a las 8 de la mañana del 6 de agosto. Esos soldados llevaban cinta azul alrededor de los brazos, lo que les hacía distinguibles de sus enemigos, e iban acompañados de un pequeño número de tanques y vehículos blindados. El ataque inicial se centró en los puestos de control a través de la frontera, donde las pocas docenas de guardias fronterizos rusos, muchos de los cuales eran jóvenes reclutas con poca experiencia en la guerra real, se apresuraron a rendirse a los invasores ucranianos. En aquel momento, Rusia afirmó haber repelido el ataque. La verdad resultó ser exactamente lo contrario. Un día después del comienzo de la invasión, se vieron vehículos blindados ucranianos corriendo hacia la ciudad de Sudzha, situada a solo 9 kilómetros de las líneas del frente. Al tercer día, los soldados ucranianos habían llegado a Kurovino, un pequeño pueblo a 20 kilómetros de la frontera. Siguieron más avances. Ucrania siguió avanzando, tomando pueblos por el camino. A los 10 días de la invasión, Ucrania había tomado Sudzha, estableciéndola como centro de mando desde el que coordinar futuros ataques. Esto llevó a Putin a prometer que daría una respuesta digna a la invasión. Esa respuesta aún no ha llegado. En lugar de eso, la primera semana y media de la invasión de Kursk obligó a Rusia a evacuar a unos 200,000 civiles de la región, mientras Putin se las apañaba para sacar a algunos de los 500,000 soldados que tenía estacionados en Ucrania para montar una defensa adecuada contra ellos. A finales de agosto, cuando escribimos el guión de este video, Ucrania afirma controlar casi 1,295 kilómetros cuadrados de territorio ruso en la región de Kursk, según su principal comandante militar, el general Alexander Syrsky. Ucrania ha capturado hasta ahora 594 prisioneros rusos como parte de la operación. Según el LA Times, la extensión del territorio capturado equivale aproximadamente al tamaño de Los Ángeles. Otros informes, esta vez de la BBC, afirman que Ucrania controla ahora unos 100 asentamientos rusos en esos 1,295 kilómetros cuadrados, cada uno de los cuales puede ahora fortificarse contra el probable contraataque ruso. Putin pierde su imagen. Toda la invasión ha sido una enorme humillación para Putin. Durante toda la guerra, se erigió en el hombre fuerte de Rusia, un papel que muchos líderes rusos antes que él han intentado desempeñar. Autoritario, decisivo, lo suficientemente fuerte como para hacer lo que hay que hacer. Esta era la imagen que Putin esperaba cultivar, y gran parte de su éxito en la creación de esa imagen residió en su capacidad para presentar a Rusia como impenetrable. El ciudadano ruso medio no tendría que preocuparse por la guerra de Ucrania, podía argumentar. Todo el conflicto tendría lugar en Ucrania. En ningún momento la guerra llegaría a las puertas colectivas de Rusia. La invasión de Kursk demostró que eso era falso. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Ucrania invadió Kursk en primer lugar? Desde luego, no tiene intención de anexionarse la región y reclamarla como parte de Ucrania, como hizo Putin con Crimea en 2014.
Aunque Ucrania está enviando más y más tropas a la región, con Forbes diciendo que tiene planes de enviar 15,000 soldados. Junto con un par de brigadas de asalto aéreo, esos soldados no tienen la tarea de entregar Kursk a manos ucranianas. La toma de territorio en Kursk no significa el comienzo de una invasión de mayor envergadura, que verá desmoronarse el imperio de Putin, como resultado de su pérdida de país a manos de los ucranianos invasores. Las intenciones de Zelensky son un poco más complejas que eso. Una interpretación es que la invasión de Kursk debe actuar como táctica de distracción. Ucrania espera que obligar a Rusia a desviar tropas a Kursk aliviará la presión sobre la asediada región ucraniana de Donbass, donde Putin ha centrado la mayoría de sus ataques en 2024, y donde Rusia está ganando territorio lentamente. En particular, Zelensky puede haber esperado alejar a los soldados rusos de Pokrovsk, que según Forbes es uno de los principales objetivos de Putin en su ofensiva oriental en Ucrania. Si esa era la intención, la invasión puede haber fracasado en su objetivo de distracción. El 28 de agosto, Forbes informó de que Rusia había tomado el pueblo ucraniano de Novorodivka, situado a solo 8 kilómetros de Pokrovsk. Es probable que Putin esté preparando una nueva ofensiva, y el envío de tropas ucranianas a Kursk podría significar que Ucrania es menos capaz de montar una defensa sólida en respuesta. Otros motivos, expuestos por Paul Danieri, miembro de la Institución de Investigación Ucraniana de la Universidad de Harvard, parecen tener más sentido. En declaraciones a la Universidad de California, Riverside, señala que no está claro exactamente cómo afectará la invasión de Kursk a las batallas clave que se libran en la guerra de Ucrania. Sin embargo, sirve a otros propósitos. El éxito inicial de la invasión, DICE, es una gran inyección de moral para los ucranianos y un problema político para Putin y sus líderes militares. ¿Por qué Kursk podría ser el catalizador del colapso de Rusia? Esta última cuestión es extremadamente importante en cuanto a por qué Kursk podría ser el catalizador del colapso de la Rusia moderna. Como señala Danieri, Putin dio el raro paso de aparecer en la televisión rusa para reprender a sus líderes militares delante de toda la nación. Su intención era clara: seguir proyectando la imagen de hombre fuerte que tan bien le sirvió como líder ruso. El problema radica en lo que la invasión de Kursk ha conseguido: romper el aura de invencibilidad de Rusia. La reprimenda de Putin a sus líderes militares tuvo lugar mientras Ucrania tomaba más territorio y miles de rusos eran evacuados. Putin ya no podía erigirse en el hombre que protegía a Rusia. Rebajar a sus líderes militares en público también puede ser un error. Después de todo, plantea interrogantes sobre por qué se nombró a esos líderes en primer lugar si eran tan incompetentes como para permitir una invasión ucraniana. Puede que el pueblo ruso no pueda cuestionar a Putin públicamente, pero en privado, es probable que muchos empiecen a dudar de la capacidad de decisión de su líder. Ahí encontramos lo que puede ser el verdadero motivo de la invasión de Kursk. Es probable que Zelensky sepa que Ucrania no puede mantener Kursk para siempre. Rusia lanzará una contraofensiva en algún momento. El director adjunto de la CIA, David Cohen, dice que esto es prácticamente una inevitabilidad, diciendo que el 28 de agosto podemos estar seguros de que Putin montará una contraofensiva para tratar de recuperar ese territorio. Sabe que será una lucha difícil para Rusia, sobre todo porque la lenta respuesta de Putin ha dado tiempo a Ucrania para construir líneas defensivas, pero el contraataque se acerca. Por desgracia para Putin, la respuesta puede llegar demasiado tarde. Ucrania ya ha logrado uno de sus principales objetivos: hacer tambalear la fe de Rusia en su líder militarista. La imagen de hombre fuerte se ha hecho añicos, no solo para el ejército ruso en su conjunto, sino también para el hombre que lo dirige. Y si todo va según lo previsto en Ucrania, la invasión de Kursk servirá tanto de punto de inflexión para la guerra de Ucrania como de principio del fin para Putin. ¿Podría la invasión de Kursk desencadenar una guerra civil en Rusia? Por supuesto. Eso nos lleva a una pregunta obvia. ¿Cómo? ¿Cómo podría la invasión de Kursk desencadenar una guerra civil en Rusia o, como mínimo, provocar el colapso del floreciente imperio que Putin está tratando de construir? La respuesta comienza con algo a lo que ya hemos aludido. La invasión de Kursk pone de manifiesto los errores de cálculo militares de Putin.
Esto comienza con su fracaso a la hora de reforzar las fronteras septentrionales de Rusia con Ucrania, ya que Putin ha volcado todos sus esfuerzos en la ofensiva oriental durante 2024. Eso llevó a la situación que vimos el 6 de agosto, cuando las fuerzas de Ucrania pudieron superar fácilmente los puestos de control fronterizos de Rusia. Putin asignó a esos puestos de control a reclutas rusos recientes, ninguno de los cuales tenía la experiencia o la capacidad para contraatacar a las fuerzas ucranianas que se aproximaban. Peor aún, como señala el general ruso retirado Andrei Guralev, que es miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, esos soldados fronterizos carecían de inteligencia. Lamentablemente, el grupo de fuerzas que protegía la frontera no disponía de sus activos de inteligencia, afirmó en la aplicación de mensajería Telegram. A nadie le gusta ver la verdad en los informes. Todo el mundo solo quiere oír que todo va bien. La verdad en los informes, esas 4 palabras reflejan el hecho de que muchos en Rusia, incluidos algunos de sus círculos políticos, reconocen que la información que obtienen de los medios de comunicación estatales está hecha a medida para mantener a Putin en el poder. El líder ruso no está diciendo a su pueblo la verdad sobre lo que está ocurriendo en Kursk, pero sus intentos de taparles los ojos están fracasando. Después de todo, pueden ver la evidencia con sus propios ojos. Rusia ha perdido territorio y los habitantes de Kursk están siendo evacuados. Todo esto se remonta a los errores militares de Putin, tanto en términos de no asegurar la frontera de Kursk, como de no proporcionar a sus tropas la inteligencia que necesitaban. Putin cometió otro error. Subestimó al general Oleksandr Syrsky. Syrsky, que ahora es el principal oficial militar de Ucrania, comandó las fuerzas ucranianas en Kharkiv en 2022, conduciendo al país a una victoria sobre las fuerzas invasoras rusas que desempeñaron un papel clave en el fracaso de Rusia a la hora de asegurar Kiev en las primeras semanas de la guerra. Syrsky es un hombre que tenía el indicativo de Leopardo de las Nieves, y también es el hombre que tomó el relevo del general Valery Zelensky, después de que éste derrocara a su antiguo jefe militar a principios de 2024. El error de Putin consistió en suponer que Syrsky adoptaría el mismo enfoque que su predecesor a la hora de lanzar ataques contra las fuerzas rusas. En 2023, Zelensky fue el responsable de organizar una contraofensiva ucraniana contra Rusia. Esa contraofensiva fracasó, entre otras cosas porque fue tan publicitada que Rusia tuvo tiempo de sobra para establecer defensas que le permitieran mantener el territorio que Ucrania esperaba retomar. Putin quedó como un genio militar ante su pueblo, el hombre que organizó el ejército ruso para contener la mayor ofensiva que Ucrania era capaz de reunir. Pero la realidad es que el éxito de Putin se debió únicamente a los fallos de Zelensky, siendo Syrsky una bestia muy diferente. Sky News describe al nuevo líder militar de Ucrania como un planificador obsesivo con una disciplina de hierro, y Al Jazeera señala que algunos en Ucrania le llaman el carnicero. También prefiere los ataques silenciosos y precisos contra sus enemigos a las ofensivas en toda regla y bien publicitadas. Lo vimos en su forma de enfrentarse a la insurgencia respaldada por Putin en el este de Ucrania en 2014. Cuando el responsable de seguridad ruso Dmitry Medvedev le describió utilizando tácticas similares a las de este gato cazando sobre su indicativo Snow Leopard, así que las señales de advertencia estaban ahí. Cualquier ataque organizado por Syrsky estaría extremadamente bien organizado y no implicaría una ofensiva total en la que se lanzara un cadáver tras otro. Los ataques serían pequeños, precisos y dispersos. En otras palabras, exactamente lo que hemos visto en Kursk. Cómo las fuerzas ucranianas llevan a cabo ataques tácticos contra su oposición rusa, utilizando grupos más pequeños. Putin debería haber sabido todo esto sobre Syrsky. Había visto mucho del enfoque de Syrsky en el campo de batalla, y sin embargo, subestimó al líder militar ucraniano. Por extensión, subestimó la capacidad de Ucrania para tomar territorio ruso. Aquí empezamos a ver algunos paralelismos entre Putin y sus predecesores de la era soviética. Ha subestimado Rusia una vez más a sus oponentes. Después de todo, Rusia tiene un historial de subestimación de sus oponentes.
En la década de 1980, Rusia entró en Afganistán, creyendo que sería capaz de destruir rápidamente a los rebeldes de ese país y someterlo al dominio soviético. La Unión Soviética fracasó. Acabó atrapada en una guerra que duró casi una década y causó la muerte de 15,000 soldados soviéticos. Rusia se vio obligada a retirarse. Bruce Riedel, que trabajó entonces en el plan de la CIA para ayudar a los rebeldes afganos, señala que Putin parece haber subestimado hoy a los ucranianos, del mismo modo que la Unión Soviética subestimó a Afganistán. Milton Bearden, otro agente de la CIA durante la guerra de Afganistán, lo expresa de forma más directa. Al proponerse invertir la historia, Putin puede estar repitiéndola. Los patrones están empezando a repetirse. La guerra de Ucrania, que debía terminar en cuestión de semanas, se ha convertido en un atolladero similar al de Afganistán en los años 80. Solo que esta vez es un atolladero que está costando muchas más vidas rusas, 612,390, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania y otros medios. El Washington Post dice que la guerra de Rusia en Afganistán condujo al final de la Guerra Fría y al colapso de la Unión Soviética. La subestimación de Putin de su enemigo ucraniano puede estar llevándole a él y a la Rusia actual por el mismo camino. Subestimar a su enemigo no es la única forma en que Putin ha socavado su posición. La invasión de Kursk es solo uno de los muchos ejemplos en los que, durante su reinado, ha fracasado a la hora de proteger al pueblo ruso. The Conversation publicó un artículo al respecto a finales de agosto de 2024, señalando que Kursk es solo el último pinchazo en la imagen de protector de Putin de una larga lista. Señala que la guerra de Ucrania ha visto cómo múltiples ciudades rusas, incluida Moscú, han sido objeto de ataques con drones por parte de Ucrania. Paralelismos entre la invasión de Kursk y un famoso incidente. También establece paralelismos entre la invasión de Kursk y otro famoso incidente de Kursk, el hundimiento del submarino nuclear que llevaba el nombre del Oblast. El 12 de agosto de 2000, unos 3 meses después de que Putin se convirtiera en presidente de Rusia, el submarino Kursk sufrió una explosión en una de sus escotillas de torpedos. La mayor parte de los 118 tripulantes del submarino se perdió, aunque 23 supervivientes consiguieron atrincherarse en un compartimento del submarino donde esperaban ser rescatados. Esta era una oportunidad para que Putin consolidara su reputación como protector de la en su lugar. Se retrasó. Putin se negó a recibir ayuda extranjera por miedo a parecer débil. Cuando los buzos noruegos pudieron bajar al submarino el 21 de agosto, los 23 supervivientes de la explosión habían perdido la vida. Putin se negó a hablar del incidente, llegando incluso a no cancelar unas vacaciones que se estaba tomando en Sochi cuando se produjo la crisis. Se había establecido una pauta de comportamiento. El 1 de septiembre de 2004, un grupo de 30 militantes armados irrumpió en la ciudad rusa de Beslan y tomó a 1,000 rehenes, entre los que había niños, familiares y profesores. Putin actuó un poco más rápido esta vez. Ordenó a las fuerzas especiales que entraran en el edificio el 3 de septiembre. A continuación se produjo un trágico desenlace, ya que la caótica batalla se saldó con la pérdida de cientos de rehenes, entre ellos 186 niños. Tanto los supervivientes como las familias de los fallecidos presentaron demandas contra el gobierno de las autoridades rusas a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que Putin había gestionado mal toda la situación. Ganaron. El tribunal dictaminó que el gobierno ruso no había protegido a los rehenes. ¿Qué significa todo esto? Están surgiendo más patrones. Putin no solo subestima regularmente las situaciones a las que se enfrenta, sino que a menudo toma decisiones equivocadas. Estas decisiones repercuten en el pueblo ruso, ya sean los 23 que pierden la vida en el submarino porque él se retrasa, o los cientos que perecen en una escuela porque él mete la pata. El régimen de Putin. Su mala gestión de la invasión de Kursk es un ejemplo más de la incapacidad de Putin para proteger a su pueblo, y puede ser la gota que colme el vaso. De nuevo, vemos paralelismos con la Unión Soviética en el sentido de que, por muy poderoso que sea un líder, es el pueblo el que controla en última instancia el destino de sus países. La caída de la Unión Soviética fue precipitada por protestas masivas, como la de abril de 1991 en la Plaza Lenin de Minsk y la de agosto de 1989
en la que participaron 2 millones de personas en los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. El pueblo manifestaba su descontento con el régimen actual. La incapacidad de Putin para proteger a su pueblo, un patrón que ha mostrado a lo largo de su liderazgo, podría conducir a situaciones similares en la Rusia actual. Al fin y al cabo, ya tiene que lidiar con la furia de ese pueblo. El 17 de agosto de 2024, The Guardian publicó un artículo en el que hablaba con una mujer rusa llamada Lyubov Antipova, hija de padres ancianos que vivían en Saushenka, un pueblo de la región de Kursk. Afirma que imploró a sus padres que abandonaran el pueblo cuando empezó a oír rumores sobre una invasión. Los padres de Antipova no le hicieron caso. ¿Por qué iban a hacerlo? Putin estaba al mando y no habían visto ningún tipo de invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezaron a filtrarse las fotografías. Una mostraba a las tropas ucranianas frente a un supermercado cerca de la oficina de una compañía de gas. Antipova conocía bien el lugar. Estaba a solo unos 45 metros de la casa de sus padres. Estábamos seguros de que el ejército ruso nos protegería, dice Antipova. Me sorprendió lo rápido que avanzaron las fuerzas ucranianas. A otros habitantes de Kursk también les sorprendió la invasión. Alexander Zorin, conservador del Museo de Arqueología de la ciudad, dice que los informes que le daban eran inexactos. Los informes oficiales no daban ningún miedo. Entraron 100 saboteadores, dice, pero luego subieron a 300 o 400. Era imposible hacerse una idea clara. Zorin acabaría siendo una de las 200,000 personas que desde entonces han sido evacuadas de Kursk. Otros ciudadanos rusos han expresado su enfado por la respuesta de Putin a la invasión de Kursk. En declaraciones a la CBC, un soldado ucraniano que desea ser identificado con el sobrenombre de Lobezno dijo que muchos de los ciudadanos con los que se ha encontrado han expresado su enfado con las autoridades. Hablan de traición por parte del gobierno ruso. No declararon la evacuación e inmediatamente cortaron el agua y la luz, por lo que crearon unas condiciones de vida insoportables, afirmó. También proporcionó a la CBC un breve video, aunque editado, que mostraba a un hombre ruso quejándose de sentirse abandonado por las autoridades rusas. Por supuesto, ninguna de estas personas mencionó a Putin por su nombre. Hacerlo sería provocar repercusiones, pero el mensaje está claro. Putin es el jefe de Rusia y el hombre que puso en marcha estas autoridades. Una vez más, no ha sabido proteger a su pueblo. Es más, esa falta de protección estuvo acompañada de una campaña constante de desinformación. Una vez más, como ocurrió durante toda la existencia de la Unión Soviética, eso llevó a muchos en Kursk a no protegerse porque no comprendían la magnitud de lo que se avecinaba. Putin está a punto de perder el apoyo de su pueblo. Y ese no es su único problema cuando se trata de su pueblo. Ciudadanos rusos, sus reacciones. Un hombre fuerte de la política como Putin depende del apoyo de la élite de su país. Es una situación en la que tú nos rascas la espalda y nosotros te rascamos la tuya. En la que la élite utiliza su influencia para apuntalar al líder mientras sienta que recibe algo a cambio. Esas élites también pueden estar empezando a volverse contra Putin. Después de todo, muchas se han visto afectadas por las sanciones occidentales que se han aplicado desde el comienzo de la guerra. Oligarcas y funcionarios próximos a Putin también han sentido el aguijón de Occidente congelando sus activos. Además de los $300,000 millones en activos del Banco Central ruso que Occidente ha congelado y que ahora se destinan a Ucrania, también están inmovilizados otros $30,000 millones en activos propiedad de funcionarios y oligarcas. Las élites rusas, aunque nunca verán la guerra de cerca, están sintiendo su pellizco en los bolsillos. Muchos han guardado un extraño silencio sobre la guerra, y pocos han expresado su pleno apoyo a Putin. Algunos incluso creen que Rusia podría perder. En junio de 2023, Pravda publicó un informe, citando un artículo de Bloomberg del mismo mes, en el que se afirmaba que parte de la élite rusa está experimentando un abatimiento cada vez mayor. Incluso los más optimistas entre ellos creen que el mejor resultado posible ahora es un conflicto congelado, en el que ambos países declaren un alto el fuego sin poner fin activamente a la guerra. El artículo también cita a Kirill Rogov, antiguo asesor de Putin, que abandonó Rusia tras el inicio de la invasión. Tienen miedo de convertirse en chivos expiatorios de una guerra sin sentido, dice.
Es realmente sorprendente lo extendida que se ha hecho entre la élite rusa la idea de la posibilidad de que Putin no gane esta guerra. Téngase en cuenta que estos comentarios se produjeron en junio de 2023, más de un año después, y que esas élites están viendo cómo Putin ha fracasado en su intento de repeler una invasión en territorio ruso. ¿Dónde deja todo esto a Putin cuando se trata de su pueblo? Sería inexacto afirmar que los ciudadanos en general están pidiendo la cabeza del líder ruso. No lo hacen, y cualquiera que quisiera hacerlo se vería restringido por las políticas de Putin, pero hay un claro sentimiento de descontento. Los habitantes de Kursk están enfadados, no solo por la desinformación que Putin ha difundido, sino por su falta de respuesta adecuada a la invasión, que una vez más pone de manifiesto su patrón de no tomar medidas decisivas al servicio de su pueblo. Putin también parece estar perdiendo el apoyo de parte de la élite rusa, con un descontento creciente y un sentimiento cada vez mayor de que Rusia no va a ganar la guerra de Ucrania, que se cierne sobre ese segmento de la población. En pocas palabras, Putin está perdiendo el apoyo de su pueblo, y como la historia de Rusia ha demostrado una y otra vez, incluso un líder autoritario hombre fuerte corre el riesgo de ver su imperio desmoronarse una vez que el pueblo se vuelve contra ellos. Una guerra civil en 2023. La invasión de Kursk puede ser el catalizador de una rebelión contra Putin, pero ¿podría desembocar en una guerra civil? Aunque a primera vista pueda parecer imposible, conviene recordar que Rusia estuvo muy cerca de sufrir una guerra civil en junio de 2023. Fue entonces cuando Yevgeny Prigozhin, el antiguo líder del grupo militar privado Wagner, declaró esencialmente una insurrección contra Putin y los líderes militares de Rusia. Wagner ya había desempeñado un papel clave en la guerra de Ucrania, en la que el brutal grupo estuvo implicado casi desde el principio. La inteligencia alemana afirma que soldados de Wagner participaron en la masacre de civiles ucranianos en la ciudad ucraniana de Bucha en marzo de 2022. Y Ucrania también afirma que un trío de mercenarios de Wagner fueron responsables de capturar, torturar y atacar a civiles ucranianos cerca de Kiev un mes después. En junio de 2023, Wagner se había mostrado descontento con la forma en que Putin dirigía la guerra, lo que provocó que la fuerza, bajo el liderazgo de Prigozhin, avanzara por la ciudad de Rostov del Don para rodear el cuartel general militar del sur de Rusia. El golpe terminó rápidamente, con Prigozhin revocando su decisión muy poco después. Sin embargo, pone de manifiesto lo tenue que puede ser el poder de Putin. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica, si un grupo como Wagner puede conseguir el apoyo de los militares de base rusos, este tipo de insurrecciones se harían más grandes y mucho más significativas. Si esos rebeldes consiguen el apoyo del pueblo ruso, cuya confianza colectiva en Putin como protector y hombre fuerte ya se ha resquebrajado, la posibilidad de una guerra civil que lleve a la destitución de Putin no hará sino crecer. A todo esto hay que añadir que Putin está cometiendo muchos de los mismos errores que cometieron los líderes soviéticos que le precedieron. Lo vemos en las repetidas amenazas nucleares tanto hacia Ucrania como hacia las naciones que la han apoyado durante la guerra. Tales amenazas de guerra nuclear fueron constantes durante la Guerra Fría, aunque ningún líder soviético las cumplió. Putin está haciendo lo mismo, amenazando con armas nucleares sin desplegarlas. Estas amenazas vacías no solo refuerzan la confianza de Ucrania al cruzar líneas rojas en la guerra, sino que muestran una vez más a Putin como un hombre que no respalda sus palabras ante el pueblo ruso. Pero quizá lo más perjudicial para Putin sea la posibilidad de que su pueblo empiece a verle como una imagen especular de Joseph Stalin. Según el Instituto Hoover, Putin es un reflejo de Stalin en muchos aspectos. Aunque puede que no haya arrasado a millones de personas en purgas, Putin nunca ha evitado deshacerse de sus enemigos. Basta con mirar a Yevgeny Prigozhin para comprobarlo. El antiguo líder de Wagner falleció en agosto de 2023 al estrellarse su avión de negocios sobre el Oblast de Tver. La causa probable de esa explosión fue una bomba colocada en el avión por un saboteador alineado con Putin. Putin también se parece a Stalin en otros aspectos. Ambos son líderes militaristas, aunque Putin no lleve el uniforme como Stalin, y ambos se basan en proyectar imágenes poderosas para mantener el control. Ambos también sustituyen rutinariamente a las personas que les rodean,
con un enfoque específico en los generales militares que no lograron los resultados que esperaban. Hoover también señala que los dos comparten motivos en su propaganda, ya que cada uno pide sacrificios al servicio de la patria, y esos sacrificios vienen en forma de sangre de su pueblo. Incluso se podría argumentar que Putin muestra una cruel indiferencia por el pueblo ruso, como se vio en el incidente del submarino Kursk y en la chapucera gestión de la crisis de los rehenes de Beslan. Cada uno de ellos refleja la disposición de Stalin a sacrificar a su pueblo para mantener su control del poder. Paralelismos entre paralelismos, no solo en la personalidad, sino también en el enfoque. En última instancia, son esos paralelismos los que pueden significar el fin para Putin y provocar el desmoronamiento de su imperio ruso. No ha aprendido de los errores del pasado de su país. Putin subestimó a sus enemigos y se sobreestimó a sí mismo, lo que permitió la invasión de Kursk. Como resultado de esa invasión, el descontento está creciendo entre su pueblo, y ese descontento no hace sino sumarse al que sienten muchos miembros de la élite rusa. Putin ya ha tenido que luchar contra una insurrección durante la guerra, y es muy probable que se produzcan más, ya que su pueblo está cada vez más descontento. En conclusión, la implacable búsqueda de Putin de un imperio ruso restaurado le ha llevado por un camino de autodestrucción. Las mismas acciones que pretendían consolidar su poder han sembrado la semilla del descontento entre su pueblo y desestabilizado su régimen. Ahora que Rusia se encuentra al borde de la agitación civil, la pregunta sigue siendo, ¿podrá Putin sortear esta confusión y mantener su autoridad, o se repetirá la historia, marcando el final de su reinado?